Voy a hacer mi primer dibujo realista y... tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Te voy a contar por todo lo que he tenido que pasar, así que acompáñame porque va a estar muy interesante. Muy dibujazos y sean bienvenidos al segundo episodio de los Drovengers. Somos un grupo de dibujantes conformados por Dibujameun, Waiso Gurin y yo, que se han unido para calmar tus niveles de hype trayendo de contenidos sabrosongo y del bueno. Y en la dinámica del video anterior, Mikel ganó en cantidad de likes a su video, así que le tocó escoger la temática del video de hoy y nos obligó a hacer algo de Venom. Y ahora por su culpa... vas a ser testigo de cómo hago mi primer dibujo realista. Vamos allá. A veces tienes que dar un salto de fe. Bueno, no sé cómo empezar. Así que voy a agarrar un lápiz de color súper claro y voy a hacer un simple boceto de Venom y Carnage. Así, súper simple, sin detalles, y te habrás dado cuenta que se nota apenas, y esta era justamente mi intención. Pasar el color súper despacio haciendo muy poca presión para no generar ningún exceso de líneas o de color en el boceto, y así el dibujo quede lo más limpio posible. Esto es algo que te recomiendo si también quieres hacer este dibujo. Además, estoy evitando gastar energías porque la chamba fuerte se viene más adelante. Ya vas a ver. Por cierto, si tienes pensado hacer este dibujo realista, que sepas que he trazado este par de líneas que tienen 1,5 centímetros de espacio en la zona superior e inferior, con la intención de que el dibujo no se estire tanto. Solo eso. Entonces empezamos con este gran reto. Y no lo digo solo porque es mi primera vez haciendo realista, sino porque también voy a usar colores de madera económicos. Compré esta nueva caja de 72 colores, muy bonita por cierto, de la cual ya hicimos el unboxing en los shorts. Así que nada, usaremos estos bonitos lápices, insisto, de los más baratos del mercado. Y por ahí viene el reto por algo que te contaré más adelante. Y además voy a usar un material adicional que te mostraré también más adelante. Así que muy atentos, sobrinillos. Y te estarás preguntando, pero tío Dibujazos, ¿cómo dibujo realista? No tengo idea. Mentira, bueno, sí y no. Es decir, no conozco las bases ni los principios para el dibujo realista, que supongo que las hay, porque como un reto personal decidí hacer este dibujo partiendo únicamente desde mi experiencia y algunos videos que he visto a lo largo de estos años de gente dibujando realista. Entonces, no sabría decirte qué se hace primero o qué reglas se siguen, pero sí te puedo decir qué hice yo y usé dos cosas básicas. La primera, capacidad de observación, para recrear lo que estoy viendo con el mayor nivel de detalle posible. Además, esta capacidad de observar y no solamente mirar, porque observar y mirar no son lo mismo, la usamos para saber qué colores vamos a utilizar y en qué momento. Y también para saber dónde vamos a aplicar los distintos niveles de luces y sombras que nos dice nuestra imagen de referencia. Así que la observación tiene mucho que ver con la atención y concentración. Así que si vas a ser realista, céntrate mucho en tu dibujo y evita la mayor cantidad de distracciones posibles. Y la segunda cosa básica que usé es el criterio. Y esta te la voy a contar más adelante porque me parece muy importante e interesante. Y eso es todo, tío Dibujazos. Nel. También he aplicado toda la experiencia que tengo con el dibujo y coloreo, que por cierto ya te he mostrado en el canal varios tutoriales para que puedas pintar mejor. Entonces, todos esos consejos que te he brindado en cada uno de esos videos, los he ido aplicando aquí progresivamente. Y por cierto, si crees que te estoy mintiendo y no crees que no tenía ni idea de cómo hacer realista, pues aquí te dejo la parte del video en donde me escucharás diciéndole a los Drovengers que en efecto no sabía lo que estaba haciendo. Primer dibujo realista, ¿no? Pues sí, o sea, y ahorita como estoy viendo, la verdad no es muy alentador, pero bueno, ya tengo título. El problema es ahorita que este dibujo termine bien. Porque lo estoy viendo y la verdad digo... Por tu reacción es... No, sí, de hecho, como está ahorita prendida la cámara, de repente subo un poquito de mi... La verdad es que sí, Gurin y Mikel me estuvieron echando muchos ánimos en esa llamada para poder hacer este dibujo, lo cual les agradezco un montón porque les juro que no sabía cómo rayos hacer esto. Y pues era simplemente aplicar la capacidad de observación, mirar la imagen de referencia e intentar replicar a detalle. Y aquí entraría la segunda cosa básica, la cual sería
el criterio, que es súper importante ya que se me hizo súper complicado seguir a detalle este dibujo. Entonces empecé a verlo como un todo, y tomando distintos elementos del personaje iba creando estas sombras y texturas, porque la imagen que estoy usando de referencia era súper caótica, con las venas del Venom y Carnage por aquí y por allá y entrelazándose, y muchas líneas que se me hicieron complicadas de seguir al pie de la letra. Era demasiada información para mi cerebro. Entonces era muy complicado aplicar cada espacio, cada color y cada segmento del simbionte en la hoja a través de colores de madera. El caso es que, como no podía reproducir tanta información de la imagen en la hoja, pues lo que hice es usar mi criterio para complementar estas partes, como bien lo estoy haciendo con la cabeza de Venom, que aquí usé una suerte de degradados y muchas líneas en forma de venas para simular unas arrugas en la frente, cosa que no está plasmada al 100% en la imagen de referencia. Entonces, yo me encargué de adaptarla a mi dibujo e hice esto muchas veces en el proceso con otras partes, porque realmente se hacía complicado replicar algunas zonas muy pequeñitas y algunos brillos, y esto conllevó a que el hacer este dibujo resultara frustrante en muchas ocasiones, porque llegaba un punto en el que yo no sabía cómo continuar. Es la verdad, no sabía de dónde empezar, dónde seguir el color. Buah. Mientras más avanzas, el dibujo se vuelve más complicado porque te vas topando con partes más complicadas aún, y seguir una secuencia como tal no era viable para mí. Pero me encontré una solución y aquí va el consejazo del día. Y es que empiezas por todos lados. Puede sonar absurdo, sí, pero te va a servir. ¿Viste que en algunos momentos del coloreo me saltaba a pintar a un espacio completamente en blanco? Pues eso es lo que te quiero expresar con el consejazo del día. Si ya no sabes cómo seguir una parte, pues ve a otra de inmediato. Empieza por otra zona tu dibujo, no te estanques en una sola cosa. Cuando empiezas otra parte, le das tiempo a tu cerebro de ir procesando todo lo que está haciendo, y mientras aplicas color y empiezas a acercarte a esa zona complicada, llegará un punto en el que reacciones y ya sepas lo que tienes que hacer para terminar de rellenar esa parte que te costó anteriormente. Y ese fue el consejazo de... Ya basta, perdón. Sobrinillos, hacer realista no es fácil, pero tampoco es imposible. El hacer esto es un gran reto para tu paciencia y astucia. Ten muy en cuenta eso. Y si ahora te preguntas que cuánto tiempo me he tomado hacer este dibujo, pues te cuento que he demorado en promedio unas 16 horas según el material que tengo grabado. De hecho, son unas horas más de tiempo sin contar el testeo de colores y otras cosas fuera de cámara. Pero sí, es el aproximado. Y aquí debo hacer una aclaración, porque sé que hay gente que cuando escucha el total de horas piensa que se habla de una jornada completa de trabajo de corrido. Y no pueden estar más equivocados. Cuando hablo de 16 horas de grabación, no quiere decir que las hago desde que sale el sol hasta que anochece. Es muy difícil cumplir con esto, ya que el cansancio es un factor que juega muy en contra. Al principio te dije que este dibujo lo estoy haciendo con Faber-Castell económicos. Entonces, como es un producto barato, hay que esforzarse más para que el color pegue bien en la hoja. Por lo tanto, tengo que presionar mucho el lápiz y tajar constantemente para lograr esos detalles del dibujo realista. No es una chamba fácil, pero es lo que tuve que hacer. Así que debo decirte que el dibujo lo terminé en 3 días de trabajo, con un aproximado de 4 a 6 horas diarias, tal vez 8 horas, ininterrumpidas de coloreo. Porque como te comenté, este fue un reto para mí. Y trabajar prácticamente de corrido fue... no te voy a decir que fue aburrido. Te hablé hace rato de una frustración en cierto punto que alcanzaba a resolver casi de inmediato. Pero más allá de eso, la verdad es que trabajar en este dibujo de corrido fue una maravilla total. De hecho, me divertí muchísimo. Y aquí entra otro punto que te quería contar, y es que necesitaba dibujar algo así. He salido de mi zona de confort. Los que ya me conocen saben que hago anime y nada más que anime, y el haber enfrentado este gran reto supuso una diversión tremenda para mí. Insisto, lo he disfrutado y gozado mucho. He estado enganchado con este dibujo desde que lo empecé, súper concentrado como en esta toma.
y es que quería acabarlo lo más rápido posible. Era como querer ver una serie que te gusta mucho de corrido. Era una sensación de seguir pintando y a ver con qué otras trabas te encuentras o qué cosas haces para solucionar tu pintado y que intentes que se vea genial. Era poner un poquito de color por aquí y por allá y hacer degradados y zonas iluminadas y... ¡qué bacán! Pues, si por mí fuera, hubiese acabado este dibujo en un solo día, pero el limitante era el cansancio de mi mano, o de mis dedos, mejor dicho. Ya ves que tienes que agarrar fuerte el color en varias ocasiones por la naturaleza oscura del dibujo, pero al menos debo decir que el primer día sí dolió, el resto ya no tanto. Y por ahí deriva el cansancio y el hecho de tener que parar para continuar al día siguiente. De paso, renuevo energías y así llego con la mente fresca para seguir haciendo estos geniales degradados y detalles. Y por cierto, aquí quiero hacer un inciso para los más estrictos y fijones. Ya sé que la parte de delante de Carnage es negra, pero decidí que en efecto el rojo siga predominando para que no se confunda con el color de Venom. Aún así, creo que fue una decisión muy acertada. Y de acuerdo a la dinámica del primer episodio, voy a mandar saluditos a los seguidores más fieles de los Drovengers. Y ellos son Catalina Arizardila, Dani Arellano y Dubán Alexander Requena Benítez. Y de igual forma, muchas gracias a los seguidores de Dibújame Un, a los niñosaurios y a los sobrinillos por comentar y por todo el apoyo y cariño brindado en el primer episodio. Son los y las mejores, no lo olviden. Y por cierto, si quieren ver más lengua... qué raro sonó eso. Pero si quieren ver las lenguas de estos personajes, porque por ahí alguien me dijo que sin lengua no hay Venom, pues vayan a ver los videos de Gurín y Miquel, que ahí hay lengua de sobra. Esto sonó más raro aún. Bueno, les cuento que Dibújame Un ha hecho esta fantástica venomización de una de sus esculturas más populares. El resultado es exquisito. Miren nada más esos detalles y ese simbionte todo genial. Se los recomiendo y también te recomiendo este guapísimo video de Iwaizo Gurín, quien se ha aventado a hacer estas dos bellísimas waifus de Venom y Carnage. Es un proceso demasiado interesante el que ha hecho como para perdérselo. De verdad, el dibujo y el video están buenísimos. Los enlaces en la descripción y comentario fijado. Así que ve y coméntales que vas de mi parte para futuros saluditos en los episodios. Mientras más lo hagas, más chances de ganar. Finalmente debo decirles que este dibujo fue el resultado de toda mi experiencia, ya que como les comenté fue hecho por intuición, una virtud que supongo he ido ganando a lo largo de estos años dibujando. El dibujo ya está casi listo, el resultado que hemos conseguido está bastante bueno, me encanta de verdad que todo el esfuerzo se vea reflejado aquí, pero no nos vamos a ir así nomás. Y bueno, para finalizar, ahora sí, voy a usar este material adicional que les comenté al principio y es un marcador Posca, para empezar a hacer los brillos tan característicos de estos personajes. He conseguido este que pinta blanquito, tiene una punta pincel y luce muy genial. Si es un poquito más caro, me costó unos 20 soles peruanos, o sea unos $5 aproximadamente. Un poquito caro, pero hay que invertirle un poco más a este dibujo para obtener este suculento resultado. Además, porque es una ocasión muy especial. Y dime si no se va viendo genial. Mira qué bacán ese resultado, papá. Estoy fascinado porque no pensé que lo lograría, pero bueno, aquí estamos victoriosos y eso se merece un buen me gusta. Y nada más. Una vez hecho todo esto, nuestro Venom y Carnage realista por el segundo episodio de los Drovengers estaría listo. Por favor, no olvides revisar el comentario fijado e ir donde los videos de Gurín y Dibújame Un para decirles que vas de mi parte y disfrutar de su fantástico trabajo y quédate hasta el final. Te lo recomiendo. Deja tu buen like. De verdad espero que te haya gustado ver mi primer dibujo realista y este nuevo episodio de los Drovengers. Y nada más. Gracias por llegar hasta aquí. Les habló Paul, el tío Dibujazos, y conmigo será hasta la próxima. La fase 2 está lista. Necesitamos ayuda. ¿Te apuntas al siguiente episodio de los Drovengers? Ya veo, necesitáis mi ayuda, ¿verdad? Contad